Bueno, bienvenidos a todos. Soy la coordinadora de este encuentro. Les pido por favor a los expositores que mantengan sus cámaras prendidas y los micrófonos silenciados. Luego cada uno tendrá que habilitarlo cuando sea el momento. Y en caso de que haya problemas de conexión, les recomiendo que apaguen la cámara como excepción, ¿sí? Empezamos. Mi nombre es Laura Balopi, soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación, y hoy seré la coordinadora de esta comisión del sexto foro de experiencias innovadoras. Voy a nombrarlos, a quienes nos acompañan hoy como expositores: Alegre Verónica, Baudot Valeria, Fernández Sabrina, Ivana Adelina, Gómez Candela, Marcos Elina, Novik Daniela, Podestá Santiago, Sabazzini Marisabel y Siñowski Romina. ¿Sí? Yo los voy a ir presentando, tendrán una exposición alrededor de 5 y 7 minutos para desarrollar cada uno su tema, y después, obviamente, sí, el siguiente, y después hacemos una conclusión final. Les pido que vayan cada uno exponiendo por ahí sus dudas o escribiendo sus consultas en el chat, y después las revisamos. Sería interesante que quizás a lo último podamos hacer un pequeño debate o un intercambio de ideas, que lo hagan entre ustedes. Vengo de coordinar, no vengo de exponer hace un ratito, así que fue muy interesante. Y quiero también avisarles que todas las comisiones de esta semana serán grabadas y estarán subidas en nuestro sitio web a partir del 15 de septiembre. ¿Sí? Así que ya terminado con lo que me indicaron que diga, vamos a comenzar con las exposiciones, y creo que sí, empezamos por Verónica Alegre. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, ahí voy a compartir un segundito. Acá está. Voy a ver si puedo hacer esto que me dijeron, pero... Bueno, no me está dando, se ve que esto es lo más grande que aparece. ¿Esto tengo que admitir o admite? No. No, admiten ellos. Quizás en la base de la pantalla tenés una pantallita, ¿no podés ampliar eso, no? No sé cómo, si alguno me dice dónde tengo que apretar. No logro ver acá la base de tu, no la de No, Zoom, sino la yo de tu tampoco, pantalla. como que se ve que se... O se Ok. había apretado importar Bueno, tema. empecemos de todas formas, así no te excedes del tiempo. Dale. Aprox, ¿cuántos minutos tiene cada uno como para saber? 5 o 7 minutos. Tengo 7 minutos. Bueno, perfecto. Yo soy Verónica Alegre, mucho gusto. Soy profe de la materia Reflexión Artística 3. Y acá lo que hice más que nada fue hacer como una pequeña reflexión. Primero quiero contarles el proyecto integrador. Consta de realizar una investigación. Nosotros en la materia reflexión artística vemos historia del arte de varios movimientos artísticos. En el caso de esta materia son 10 movimientos artísticos los que vemos, porque viene la 1, la 2 y esta es la tercera. Entonces, lo que hacemos con los alumnos es decirles que seleccionen un movimiento artístico que les guste, que les apasione, para que esto también sea más significativo e inspirador para poder realizar este proyecto, y también que lo vinculen con un artista contemporáneo, ¿no? La verdad que me han sorprendido en todo este tiempo los alumnos, porque siempre han elegido temas increíbles, digamos, o sea, la mayoría, ¿no? Por ahí, inclusive temas que no tienen nada que ver con su carrera. Bueno, vamos a lo nuestro. La mayor pregunta que yo me hago es, ¿cuándo comienza el proyecto integrador? Lo que yo hago es, desde el primer día de cursada, ponerles el objetivo de realizar su proyecto integrador. Obviamente lo que hago también es
digamos, leerles el programa de estudio, porque la mayoría de los alumnos no leen el programa de estudio. Entonces, leemos el programa de estudio, no leemos todo el programa de estudio, pero como para que tengan idea de lo que vamos a ver durante la cursada. Ahí yo ya les informo el primer día de clase de qué va a tratar el proyecto integrador, para que sepan, y que sepan también que tienen que elegir. Una de las cosas, no sé si les pasa a ustedes lo mismo, una de las cosas que veo que tienen como muchísima dificultad es en la elección. Al haber tanta información, al haber tanto internet y tanta cosa, hay como mucho mareo artístico, para llamarlo de alguna manera, entonces les cuesta mucho definir, por ejemplo, qué movimiento artístico van a seleccionar para hacer su trabajo práctico. Bueno, acá lo que puse que este tema de la realización del proyecto integrador, por supuesto que se junta al final del cuatrimestre y se mezcla con los proyectos de las otras materias, y obviamente a esa instancia al final del cuatrimestre, una semana antes por ahí la entrega, es muy difícil organizar y de sincronizar todas las entregas de todas las materias a la vez. Entonces es como, se arma como un caos de los estudiantes, que se ponen por supuesto muy nerviosos porque tienen que entregar todos a la vez. Entonces, por eso es que yo decidí, digamos, comenzar ya incentivándolos desde la clase 1. Bueno, ahí les conté lo del programa, y acá sigue. Bueno, luego a lo largo de la cursada, además de brindar el material académico obligatorio de la cursada que está dentro del programa, les voy solicitando trabajos prácticos grupales e individuales, para que más que nada ellos pongan en práctica sus conocimientos. Es decir, yo doy un tema y divido la clase, digamos, en lo que sería la parte de dar la clase, con interacción con ellos, algunos videos que tienen que ver con la temática, para que no se aburran, y después hacemos un trabajo práctico, para que ellos pongan en práctica ese conocimiento. Al principio, por supuesto, el tema de los trabajos prácticos no les gusta, porque después lo tienen que entregar, y bueno, pero después van entendiendo que esa dinámica hace como más activa la clase. Además también permite que se conozcan, que interactúen, que se retroalimenten entre ellos, y ahí, con esos trabajos prácticos, ellos comienzan a realizar esta tarea investigativa, creativa, que les va a servir, por supuesto, para el proyecto integrador, dicho en las propias palabras de los alumnos, ¿no? Por ejemplo, uno de los trabajos prácticos que doy es un trabajo práctico individual, y es analizar un proyecto de una cursada anterior. Entonces los chicos lo que hacen es leer ese proyecto, lo analizan y dan su conclusión. Y muchos son muy, podríamos decir, como muy exquisitos en esa devolución, lo cual incentiva también un nivel de exigencia, autoexigencia personal, ¿no? Como para decir, bueno, mira, este alumno no siguió el hilo conductor, o fue demasiado flojo, o realmente puso un título y después al final se fue por las ramas y no ahondó en la temática que había elegido. Y eso está genial, porque a ellos como que les permite, digamos, entender qué es un proyecto integrador, ¿no? Desde un lugar de observación, no ya, digamos, correrse un poco del lugar de alumno, sino desde otro lugar más de observación. Bueno, otra cosa que también hago es, como profe, les recuerdo siempre la fecha del deadline del proyecto, como para que sepan cuántas clases vamos, cuántas clases quedan, como para que vayan eligiendo el tema. Siempre que estoy dando un tema, un movimiento artístico, les pregunto al final si les gusta, qué les parece, si lo van a elegir a ese movimiento para hacer su trabajo. Y bueno, y en el momento 2, que bueno, que ahí es un momento especial, donde se entrega la nota, se les pone una nota. Ahí, además de tener que entregar todos los trabajos prácticos realizados durante toda la cursada,
recuerden que yo siempre estoy haciendo trabajos prácticos, todas las clases va a haber un trabajo, les solicito la entrega de un informe sobre el futuro proyecto. ¿Para qué? Para que estén encaminados hacia el objetivo, para que por lo menos elijan el tema, hagan como una estructura, que en el cine sería como una mínima escaleta de lo que van a hacer. Inclusive también coloquen una o dos bibliografías que van a utilizar. Bueno, y ahí ya con esto, ya desde el momento 2 van a tener como una mini base para su proyecto. Obviamente, cuando ellos presentan este informe, hay una devolución de mi parte. Se comparte, digamos, este informe entre todos. Y bueno, y eso genera también unas modificaciones. Inclusive ellos mismos, cuando ven el informe que presentó otro compañero, ya van observando, ¿no? Por dónde es el camino a recorrer con el informe. Más allá de que cada uno, por supuesto, como artista y futuro profesional, pone su sello personal, pero hay gente que quizás les cuesta, digamos, como la parte de escritura, porque en mi caso, digamos, esta materia de reflexión artística es todo, digamos, como historia del arte, ¿no? Entonces, una de las alumnas me comentaba, claro, que ella está acostumbrada en la carrera a realizar la mayoría práctico, y acá se tiene que sentar a escribir. Entonces, es incentivarlos a realizar este proyecto, incentivarlos a la escritura. Y otra cosa que yo también agrego, y que esto en realidad surgió un poco de los mismos alumnos, les dije, bueno, chicos, a ver, ustedes son artistas, son profesionales, si alguno de ustedes quiere poner en práctica estos conocimientos, es decir, realizar este proyecto integrador por escrito, pero a la vez poner en práctica y hacer algún diseño, algo creativo, bienvenido sea. Y la verdad que fui muy gratamente sorprendida por muchos alumnos que realizaron diseños específicos para la materia, cuando en realidad, digamos, la materia va por otro lado. Pero bueno, yo también los incentivaba para que ellos vayan teniendo su portfolio, para que cada materia les deje algo y para que el día de mañana puedan tener un portfolio amplio, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, un diseño del rococó y demás. Pero tenemos que ir cerrando. Sí, ya leo esto y ya está. Bueno, después, antes de terminar todo, digamos, realizo un trabajo práctico grupal, dividiéndolos en los módulos temáticos, es decir, por movimiento artístico, es decir, todos los alumnos que hacen que tienen un trabajo un proyecto sobre el rococó, se juntan y arman un grupo. Ahí lo que van a hacer es analizar sobre el rococó, y lo que les pido es que sean solidarios y se pasen info, ¿no? Información. Y esto es genial porque, bueno, es un espacio de retroalimentación entre ellos y además de solidaridad. Bueno, eso es todo lo que tengo para compartir. Muchas gracias. Gracias, Vero. Muy interesante. Les pido que me lean en el chat, así no los interrumpo y pueden seguir de forma fluida. Seguimos con Baudot. Sí, hola, ¿qué tal? Valeria. Hola, Valeria, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Lau? ¿Todo bien? Todo bien. Estoy en un lugar público, así que van a escuchar música de fondo. Voy a compartir, Okay. a ver si me hace el ok de que se ve. Se ve genial. Bueno, voy a presentar en este momento la materia Tecnología 2, que es de primer año, segundo cuatrimestre, o segundo año, primer cuatrimestre de la carrera de Diseño y Comunicación. Esta materia lo que intenta es llevar a los alumnos de la mano desde un conocimiento intuitivo, como pueden tener de la iluminación y de la electricidad, a un conocimiento más profundo de diseño de todos los elementos compositivos para armar una instalación eléctrica, y a su vez generar distintas sensaciones de calidez, búsqueda de
personalización de distintos espacios a través de la iluminación. Para esto se hacen distintos trabajos durante todo el cuatrimestre que van a formar parte finalmente de este proyecto integrador. Entonces ellos tienen 2 trabajos en donde comienzan relevando un hall. No traje imágenes de eso porque digamos, no forma parte del proyecto integrador, pero sí son la base como para que los alumnos empiecen a reconocer los elementos y a seleccionar y a utilizar cuáles son los elementos más pertinentes para ese desarrollo. En el momento 3, que es lo que estoy compartiendo ahora, los chicos toman el hall ya como un referente, y en el loft que ellos mismos diseñaron en diseño el cuatrimestre anterior, con un usuario determinado, especificado por ellos, plantean un diseño de iluminación para cada uno de los espacios. Esto que están viendo acá es una planta de arquitectura de la planta baja de un hall de una alumna, en donde se pueden ver los elementos compositivos. Como es un primer año, a la par de aprender los elementos compositivos de este sistema, ellos están aprendiendo a dibujar, aprendiendo a comunicar. Entonces es importante también, hay momentos en donde ellos tienen que exponer cuáles son las decisiones que tomaron para realizar este trabajo. En el momento 3 termina haciendo esta documentación con verificaciones de iluminación, en donde más o menos tienen como una idea preliminar de lo que sería un anteproyecto de electricidad. Voy a dejar de compartir, a ver, voy a tratar de compartir desde acá, a ver si cambia. ¿Me podés decir, Lau, si cambió? ¿O tengo que dejar de compartir? Cambió. Otro proyecto. Perfecto. ¿Cambió? Perfecto. Bueno, este es otro proyecto de la misma instancia de otra alumna, en donde podemos ver que quizás hay otro nivel de resolución y otro nivel de comunicación, pero los elementos compositivos son los mismos, ¿no? Desde este momento en donde ellos ya pueden mostrar, digamos, los elementos compositivos del sistema, desde un nivel informal de vocabulario específico de la materia, y por otro lado, ellos pueden documentar, pasan a lo que sería el momento 4, que es una síntesis de los elementos. Volví a cambiar, espero que se vea, si no, Lau, te pido que me digas. Ellos tienen que armar un panel A3, que es lo que estoy compartiendo en este momento. Este panel no tiene, gracias, este panel no tiene ninguna estructura determinada por mí, sino que ellos libremente eligen qué elementos quieren componer y cómo lo quieren mostrar. Entonces, tienen que por primera vez armar un panel de diseño, lo que les cuesta un montón, porque no sabían hasta este momento cómo generar esto, cómo sintetizar la idea, y por otro lado yo les limito la cantidad de palabras que pueden utilizar a lo que sería un formato Twitter. Entonces tampoco pueden escribir una memoria descriptiva, cosa que ellos, por ejemplo, en general hacen materias de diseño a este nivel, ¿no? Y por último voy a mostrar otro panel para que vean que hay como distintas maneras de mostrar y distintas cosas en donde ellos deciden qué poner. Voy a bajar como para que se vea. Ponen como un mix de lo que es la parte técnica más las fotos que ellos buscan en fichas de proveedores. Y por otro lado, la documentación técnica que ellos aprendieron a documentar. Lo que para mí es importante en este nivel es no solo que aprendan los elementos comunicativos de la parte tecnológica, digamos, cuáles son los elementos compositivos del sistema eléctrico, sino que por otro lado lleguen a un nivel adecuado de representación y que puedan explicarlo con sus propias palabras e incorporar este vocabulario específico de la materia. La utilización, por último, y con esto cierro, de un proyecto que ellos mismos diseñaron, por un lado tiene la facilidad de que ellos lo conocen y después pueden hacer modificaciones sobre este proyecto, y por otro lado tiene la dificultad de que ellos se ven frente a un proyecto que a lo mejor lo tienen cerrado o alcanzó un muy buen desarrollo de diseño, pero a nivel de instalaciones, como no habían tenido antes, el proyecto no cierra y hay que empezar a adecuarlo, ¿no? Que es algo parecido a lo que termina pasando en la vida, digamos, del profesional. Así que es como un nivel introductorio
pero que ya los pone como de frente a lo que va a ser la vida profesional. Con esto yo cierro. Muchas gracias a todos. Gracias, Vale. Muy interesante. Vamos a continuar con Fernández, Sabrina. Sí. Hola, Sabrina, ¿cómo estás? Sí, hola. Bien, un poco nerviosa. Es la primera vez que No. participo. Adelante, te dejo el espacio entonces. Bien, gracias. Un segundito. Bueno, ¿se puede ver? Se ve perfecto, sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno, me presento. Soy Sabrina Fernández. Doy la materia de creación visual 1. Y mi proyecto integrador es narrar una historia a través de 5 ilustraciones. Es una carrera de es una materia de la carrera de ilustración. Tengo alumnos de primer año y básicamente a través del proyecto integrador los alumnos tienen que desarrollar una historia autoconclusiva a lo largo de 5 ilustraciones. Todo esto empieza a partir de la conceptualización de lo que son sus personajes principales y secundarios y su idea base de su historia. A partir de ahí empezamos a desarrollar lo que es su relato. Lo que sí costó de este proyecto integrador fue el largo de la historia, porque pasaba mucho que los alumnos venían con ideas muy extensas. Querían contar muchísimo para un formato tan corto como eran 5 ilustraciones. Entonces, durante toda la cursada lo que hicimos fue trabajar eso. Bueno, se veía más que nada al principio de la cursada, como yo quería que durante todo el proceso del cuatrimestre trabajáramos sobre el proyecto, en lo primero que yo me concentré fue en que cerremos la historia. Entonces, lo que hicimos fue que yo les planteé que traigan ya desarrollados sus personajes y lo que quieren contar. Entonces lo fuimos trabajando a modo taller, que cada uno contaba sus historias y lo íbamos como analizando dónde estaba el conflicto, dónde estaba la resolución, cómo planeaban hacer ciertas cosas, y si la historia llegaba a ser muy larga, buscábamos acortarla para que se pueda contar. Sobre todo también veía que les planteaba a los chicos que cuenten una historia simple, porque a veces, por más que fuera una historia corta, querían contar algo muy complicado, y ellos tenían que resolver esto de plasmar en la ilustración una acción que se entienda sin usar diálogo. Lo que era todo un reto para ellos porque esperaban hacer algo al estilo historieta, pero yo les dije no, solo tienen que arreglarse con lo que es todo lo visual. Solo podían poner textos en cosas como carteles, ese tipo de cosas, pero nada de diálogo. Entonces por eso les hacía mucho hincapié en que tenían que cuidar mucho lo que es la actuación de los personajes. O sea, todo lo que son acciones, todo lo que pasa en los momentos, tienen que estar como un poco bastante actuados o hasta exagerados incluso, para que se pueda entender. Eh, Se vio mucho lo que fueron conceptos de composición, recorridos visuales y la distribución de los elementos, que era algo muy importante en el proyecto porque al ser piezas visuales tienen que poder verse y entenderse tranquilamente sin necesidad de que haya alguien detrás explicando. Entonces, eso también fue un reto para los chicos. Y también lograr una coherencia, porque a veces les costaba también un poco eso, como cerrar la historia en 5 ilustraciones y que todo tenga una coherencia a través de las 5 piezas. Yo, las etapas que desarrollé a través del cuatrimestre para este proyecto integrador fue, como ya dije antes, el desarrollo de la historia y la creación del personaje. La creación del personaje les pedí sobre todo que trabajen en lo que es la actuación, como puse abajo del estudio, el porqué de su diseño. Vimos un poco de teoría sobre la importancia de ciertos elementos en un personaje y eso cómo lo construye toda la sensación que nos transmite usar ciertas formas, todo ese tipo de cosas. Trabajamos mucho sobre lo que es la psicología de ciertas cosas como los colores y las formas. Entonces no solamente les pedí que me desarrollen el personaje dibujado de pies a cabeza, sino que también lo dibujen actuando, como en movimiento, para que también
se familiaricen con el personaje, porque es importante que sepan dibujarlo y lo puedan replicar a través de todas las piezas. Después comenzamos lo que es lo que yo denomino estampillado, se denomina de varias formas, miniaturas, thumbnail, tiene varias formas. Esto, en resumidas cuentas, es los primeros bocetos antes del producto final, de la pieza final. Son dibujos previos en donde los alumnos plantean sus elementos, y es acá donde corregíamos mucho del recorrido visual y la composición, porque a veces había elementos que los tenían claros, pero no los posicionaban bien, entonces generaban ruido. Entonces a través de las clases fuimos corrigiendo mucho eso para que se logre una visualización clara de la idea que tienen. Después pasamos a lo que son pruebas de color, técnicas elegidas, porque trabajaron con varias cosas, algunos trabajaron en digital, otros con medios más tradicionales, entonces había diferentes desafíos en lo que elegían. Y durante todas las etapas se contaron con momentos de corrección que yo los trataba de incentivar mucho a que participen todos. No solamente que yo dé una corrección, sino que también ellos aporten algo para el crecimiento de todos, porque tal vez a mí tal vez se me pasaba algo por alto y algún alumno lo notó, y que lo traiga a la conversación me parecía muy útil para que todos crezcan y se puedan desarrollar ellos también, porque es importante que sepan comunicarse y desarrollarse de esta manera. Así que intenté mucho eso en las clases y a lo largo del desarrollo del proyecto. Y la forma en la que yo evalué este proyecto no solamente fue sobre las piezas finales, las 5 ilustraciones finales que ellos me entregaron, sino que también sobre el proceso. Para mí es muy importante ver cómo ellos lo trabajaron y lo razonaron y aplicaron toda la teoría vista en clase, porque también como artista es muy importante todo el proceso, es algo muy característico, o sea, es algo que le da toda la identidad, todo este proceso de principio a fin, no solamente el producto final. Entonces, por eso les hice mucho hincapié en que cuando ellos me entregaban, no solamente quería ver las 5 ilustraciones, sino que también quería ver todo el proceso previo que hicieron, todo el desarrollo de personaje, todo cómo lo trabajaron, cuál fue su lógica, qué corrigieron. Todo esto era muy importante para lograr una evaluación sobre las 5 piezas finales, o sea, todo en un conjunto. Y no sé si me queda tiempo, quería mostrar un trabajo final de un alumno, si no hay problema. 1 minuto, perfecto. 1 minuto te queda. Bien. Esto fue lo que hablaba de diseño de personaje, cómo la alumna desarrolló el personaje, sus personajes principales, las siluetas, la actuación, las formas. De acá lo trabajó con triángulos invertidos por los 2 personajes principales, las actuaciones, estudiando cómo actúan estos personajes. Y acá lo del thumbnail, como podían ver en el otro PowerPoint. Y esperen que corro esto. Y acá están las ilustraciones finales. Ya esto es el trabajo final que entregó el alumno, ya con todas las correcciones, con todo lo que vimos de color y también junto con el feedback de los alumnos. Y eso sería todo. Muy bien, Sabrina. Estuvo genial, interesante. Gracias. A vos. Flyvan, Adelina, continúas vos. Bárbaro. Bueno, voy a compartirles. Bueno, me presento, mi nombre es Adelina Flyvan, soy diseñadora de indumentaria y doy la materia Taller de Moda 6, pertenece a la carrera de diseño de indumentaria. El proyecto integrador de esta cursada, que básicamente se ve, digamos, el contenido es sastrería masculina, es básicamente desarrollar un conjunto de 3 piezas, de camisa, saco y pantalón de hombre.
Ahora les voy a mostrar un proyecto integrador del año pasado, de una alumna. Básicamente cómo partimos para hacer este desarrollo es haciendo una breve introducción sobre lo que es la sastrería y en qué método vamos a trabajar la moldería. Yo apunto a trabajar, la materia es una materia de concluyente de la carrera, es como de los últimos años. Entonces es como una moldería tal vez más avanzada, ¿no? Las chicas ya como vienen cursando varias materias, inclusive la materia anterior, creo que es correlativa, es sastrería femenina. Entonces como hacer como un paso más, yo propongo para este proyecto experimentar, valga la redundancia, con moldería experimental, que salga, digamos, como de los cánones y de lo clásico del trabajo de la moldería. Para esto, yo pasé la siguiente diapositiva, no sé si se ve, porque hay veces que comparto, ¿se ve bien? Sí, Adelina, se ve perfecto. Perfecto. La propuesta para empezar este trabajo y para ahondar como en una propuesta de moldería innovadora y experimental es corrernos primero y principal del objeto que vamos a trabajar, que es siempre el cuerpo humano. Entonces la propuesta, que la trabajamos en una modalidad de esquicio, en una clase, es trabajar con formas de la naturaleza. En esta oportunidad el esquicio fue en base a una mandarina, generalmente lo hago con frutas de estación, que sea fácil para conseguir, y la propuesta en este esquicio, que dura una sola clase, es desarmar la pieza, en este caso este fruto, de manera tal que la piel del elemento quede totalmente plana. Cada alumno trabaja con la propuesta que le parezca más pertinente, el trabajo es totalmente libre, la única, digamos, condición es que la fruta, la cáscara de esta fruta quede totalmente plana. Esta alumna, por ejemplo, eligió este motivo, y después de descomponer, digamos, básicamente todo el fruto, la idea es crear esta moldería y volver al objeto del cual habíamos partido, pero con otra materialidad. En este caso, bueno, se eligió un papel. Como es un esquicio en clase, la verdad es que no me interesa tanto cómo se vuelva a componer el material, sino trabajamos más sobre las conclusiones y por qué los alumnos creen que hicimos este trabajo. Bueno, algunas de las conclusiones que generalmente arribamos es esto, ¿no? de trabajar elementos a partir de una propuesta personal y no de una propuesta ya premoldeada o dada, que es como generalmente trabajamos la moldería, de una manera clásica, y también cómo nos condiciona la volumetría del elemento y de qué manera se trabaja para descomponer y volver a componer la volumetría del elemento, y también la materialidad, ¿no? Porque a veces cuando volvemos a componer ese elemento nos queda como con muchas aristas, dependiendo del material, ¿no? A veces algunas alumnas lo componen en tela, otras en papel, otras en alguna cartulina, y siempre suceden estas cosas. Entonces tenemos como varias conclusiones con respecto al volumen, a la morfología de descomposición y de composición de los elementos tridimensionales, y en cuanto a la materialidad. En base a estas conclusiones arrancamos a desarrollar las tres propuestas de prendas para este conjunto. Empezamos con lo que es camisa. La consigna para esta primera etapa es, nosotros hacemos previamente todo un análisis de una camisa sastrera clásica, masculina, donde las alumnas elaboran, digamos, en piezas gráficas todo lo que tiene que ver con los detalles constructivos, costuras, avíos, formas, piezas de moldería, características, y la propuesta para esta prenda es descomponerla o componerla, como uno lo quiera ver, de manera tal que no tenga
o sea, siempre perteneciendo al rubro y a la tipología de camisa, pero que no tenga los cortes clásicos de una camisa, es decir, la sisa y la unión de piezas del bajo manga. Entonces las alumnas proponen bastantes diferentes diseños, los diseños son libres, no tienen que tener, digamos, ningún tipo de comunicación, no es necesario. Y arribamos a un geometral donde es, digamos, donde cumple con la consigna, y después empezamos a desarrollar lo que es todos los detalles, ¿no? Bueno, este es un trabajo final, por eso la alumna ya tenía la prenda realizada, pero va evaluando todos los detalles que va a tener su prototipo. Después trabajamos con un sistema de moldería que es como una especie de mapa, donde se plantean, digamos, en 2 dimensiones, todas las transformaciones que van a sufrir las bases en este caso las bases de torso, digamos, que se van a utilizar, y de manga. Bueno, este es el prototipo en el cual arriba la alumna. Este es el prototipo de saco. También el prototipo de saco también tenía que cumplir con la consigna de volumen en las mangas. Entonces siempre se trabaja desde, o sea, en cada prenda, acá lo estoy trayendo como muy sintéticamente, en cada prenda se hace un análisis de la prenda en particular. Por ejemplo, cuando trabajamos saco, el saco es una prenda muy compleja, y una de las propuestas luego del análisis por fuera de la prenda es desarmarlo y estudiar qué tipo de materiales tiene adentro y cómo se confeccionó esa prenda y por qué. Bueno, la sastrería, digamos, se caracteriza por tener el uso de muchas entretelas para la confección, entonces vamos desarmando como pieza por pieza de entretela, ver qué morfología y qué ubicación tiene la prenda. Después las alumnas también hacen un catálogo de entretelas, que también es muy interesante, y bueno, el proyecto final para el saco es también construir un prototipo. Obviamente que lo ideal es que conserven, digamos, una lectura de morfología entre las diferentes piezas. Y en el prototipo del pantalón, también la idea y la consigna es hacer un pantalón sastrero con las, digamos, con los detalles constructivos claves de la pieza sastrera que previamente se hizo el análisis, pero rotando la pinza del centro, digamos, del tiro, para otros recortes. Entonces surgen este tipo de propuestas que a mí la verdad me parecen como muy interesantes para el nivel, digamos, académico en el cual se encuentran las alumnas, y la realidad es que surgen como cosas muy buenas. Bueno, este es el proyecto integrador de esta materia. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias. Gracias, Adelina. Muy, muy interesante, realmente. Gracias. Seguimos con Candela Gómez. ¿Cómo va, Candela? Hola, bueno, bien? buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Que no estoy en mi casa, no tengo buena conexión. Sí, se traba un poquito. Sí, sí. A ver, sin Cualquier cámara cosa- quizás. Perdón, Candela, cualquier cosa, apagando la cámara, quizás mejora la conexión y nos quedamos solo con el audio. Ahí se me escucha mejor. Yo por lo menos Sí. sí, por el Sí, sí, momento. sí. Bueno, qué lástima que no puedo tener la cámara. Bien, presentar. Ahí se ve, ¿no? Bueno, ahora sí, buen día a todos. Yo soy Candela y soy productora de moda, y el cuatrimestre pasado tuve la suerte de dar taller de redacción, modelaje y pasarela. Para mí era una cátedra nueva, donde bueno, fue todo un desafío, la verdad. A ver, ahí va. Voy a empezar con la base, digamos, de cuál es el proyecto integrador de la asignatura, que consta de un fashion film, ¿sí? Que es una producción audiovisual.
la idea es que al final del cuatrimestre el alumno pueda crear y producir este fashion film. ¿Sí? Es como la idea principal de todo lo que fue el proyecto integrador. Ahora bien, lo que yo hice fue poder dividir en etapas este proyecto para que en cada etapa, digamos, el alumno pueda y alcance con los requisitos para pasar a la siguiente etapa y así llegar a la última, que es poder poner en práctica toda la teoría y producir este fashion film. La materia es una materia muy introspectiva, porque el alumno se tiene que conocer a sí mismo, se tiene que identificar con distintos estilos y se tiene que, por sobre todas las cosas, reconocer ante la cámara, ¿sí? En la primera etapa, lo que el alumno tiene que hacer es justamente poder identificar qué estilos le quedan bien y se adecúan a su persona. En la segunda etapa, una vez que ya hizo todo ese proceso, reconoce los distintos estilos y los logra identificar, pasa a armar toda una producción adecuada a esos estilos. Es decir, el estilismo, el peinado, el maquillaje, los accesorios, las prendas, distintas tipologías se identifican con distintos estilos. Entonces, en esa etapa lo que tiene que hacer es poder armar toda esa producción. Y a su vez, poder elegir 3 locaciones distintas que se adecúen con los estilos elegidos, ¿sí? Una vez que define los estilos, elige 3 estilos, arma una producción para cada estilo y elige una locación que vaya de acuerdo a cada estilo, pasa a lo que es la etapa 3, ¿sí? Que es reconocerse ante la cámara y empezar a poner en práctica, ¿sí?, sus poses, sus miradas, sus actitudes y demás. Esas son las 3 etapas que el alumno debe alcanzar para poder producir el fashion film, que es el proyecto final. Ahora bien, ¿cómo evalúo este proyecto? La realidad es que lo voy evaluando clase a clase para no llegar al momento 2, que sería la evaluación de medio término, y ver todo lo que sería el informe ahí. Entonces, siempre después de cada explicación teórica que yo doy un ejercicio en clase y cada alumno lo va a aplicar a su proyecto de manera individual, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hubo una clase que yo di de estilos. ¿Qué es el estilo? ¿Cómo se dividen? ¿Cómo se reconocen? ¿Qué tipologías van de acuerdo a cada estilo? Y luego el alumno lo que tenía que hacer, en base a esa explicación que yo di, era hacer una autoevaluación y una autorreflexión de los estilos y de con qué estilo se identificaba, ¿sí? Así voy evaluando clase a clase el proyecto. Y después, digamos, la evaluación más rigurosa la hago en el momento 2, que es la evaluación de medio término, que los alumnos lo que van a hacer es presentar todo un informe detallado, ¿sí?, previo a lo que es la realización del fashion film. Por ejemplo, los 3 estilos que dio, toda la producción, ¿sí?, para cada estilo, qué prendas van, qué accesorios van, qué peinados, qué maquillajes, fotos de las 3 locaciones y por qué la eligieron y por qué creen que se identifican y van de acuerdo a los estilos, ¿sí? Y después todo un storyboard de cuáles van a ser los pasos a seguir el día del proyecto, del fashion film, ¿sí? La música, los efectos, que eso tiene que ver también mucho con qué quiere transmitir cada alumno. Y después del momento 2 y de toda esa evaluación y de todo ese informe detallado, se pasa al momento 3, que viene a ser el fashion film, que se lleva a la práctica. ¿Dónde vemos el fashion film? ¿Dónde se visibiliza? Bueno, en el momento 3, que es el 100%, hacemos
un foro de cátedra interno donde cada alumno exhibe su proyecto y se genera después todo un debate y una conclusión. Y lo que queda también visible es el trabajo de cada alumno y los recursos que utilizó para poder llegar al proyecto integrador. Eso sería, digamos, los pasos, ¿sí?, muy resumidamente, para lograr el proyecto integrador. Por último, yo traje para mostrarles, que espero que el internet me lo deje, un proyecto integrador final. ¿Se ve y se escucha? Por el No. ahí sí. Sí, ahí se ve, perfecto. ¿Y se escuchaba? Se escuchaba hasta recién y lo detuviste, ¿no? Ah, a ver, voy. Ahí va. Ahora no se escucha, pero lo podemos ver. Ay, no. Muy entrecortado, Candy. Sí, es el internet. Si Bueno, no, aunque ya lo sabes vean. cuál es el link y que lo vean en algún lugar, lo Sí. pasas acá por chat. Sí, lo pongo para que vean todo lo que es lo visual y después dejo el link para que puedan verlo con la música. Te queda un minuto, Cande. Bueno, primero pido disculpas por la conexión, por el audio y demás. Eso fue un proyecto integrador y ahora yo les voy a dejar en el chat para que lo vean y lo puedan ver en mejor calidad. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. A vos, Cande, muy bueno, gracias. Continuamos con Daniela Novik. Daniela. Sí, hola, buenas tardes, ahí comparto. Bien, se ve bien, ¿no? Se ve muy bien. Bueno, mi proyecto estaba en la asignatura Introducción a la Investigación, mi formación es en comunicación y para mí fue una experiencia bastante desafiante que todos mis estudiantes se caracterizaban por ser estudiantes de carreras diferentes de diseño, de ilustración. Traje como para compartir algunas características que me parecieron como bastante interesantes para problematizar de lo que pasó en este cuatrimestre. Brevemente, el proyecto que se desarrolla es un breve proyecto de investigación que ellos van produciendo poco a poco. Las diferentes clases lo vamos trabajando con trabajos prácticos. Para el momento 2, ellos tienen que presentar como lo que sería el proyecto en sí, o sea, cuál va a ser el objetivo, con qué metodología lo van a trabajar, cuáles van a ser los objetivos específicos, y la única condición que yo les di era que tenía que estar inserto en sus disciplinas. Entonces, para la carrera que estudiaban, ellos tenían que pensar un proyecto dentro de ese marco. Y yo los iba a acompañar desde las herramientas metodológicas, pero necesitaba que se apoyen mucho entre ellos en cuanto a los materiales teóricos. Entonces trabajamos bastante en grupos con aquellos proyectos que tenían ciertas afinidades temáticas, y fue muy importante, por ejemplo, que en el momento 2 se comentaran entre ellos, se dieran recomendaciones y
dieran una cierta mirada disciplinar que yo no podía dar. Yo lo fui acompañando como desde todo lo que fue el proceso y todo lo demás, pero era importante como también estimular el trabajo colaborativo, que además es algo que sucede en el campo científico y que es crucial. Entonces, bueno, me sirvió un poco de excusa también como para poder fomentar este trabajo colaborativo. Pero bueno, algo que tenían en común estos estudiantes es que era súper heterogéneo el grupo. No solo porque todos eran de carreras como bastante diferentes, sino también eran de países diferentes, como mi materia era virtual. Nada, esto les posibilitaba cursar desde Paraguay, Ecuador, bueno, tuvimos una estudiante que fue de Brasil que después dejó, de Chile, de distintas partes de Argentina. Y además era una materia para ingresantes, y había algunos que era su primera experiencia universitaria, y había otros que habían tenido otros recorridos. Entonces era realmente un grupo muy heterogéneo. Y eso fue como el primer desafío. Sin embargo, a pesar de esta heterogeneidad, hubo como ciertas temáticas transversales que traspasaban incluso sus disciplinas, ¿no? Como que había mucha preocupación por temáticas relacionadas a la sustentabilidad, a cómo la tecnología influencia diferentes procesos, ya sea musicales o del diseño, de indumentaria, o de diferentes, o sea, cómo la tecnología nos influencia en nuestro día a día, y también cómo había influenciado la pandemia en estos últimos años, ¿no? Y uno de los objetivos que a mí me interesaba más de los que tenía este proyecto era construir con ellos esta mirada crítica a partir de cualquier objeto que ellos eligieran investigar, como poder construirlo como un objeto de investigación. Acá traje como unos ejemplos, por ejemplo, de este par, que me parecía bastante interesante, que era como tecnología pandemia, porque la pandemia de cierta manera había acelerado como ciertos procesos en los que la tecnología fue fundamental para poder seguir adelante con cuestiones que anteriormente se hacían de forma presencial, y bueno, la pandemia obligó como a acelerar ciertos procesos tecnológicos para poder seguir sosteniendo ventas o lo que sea necesario. Entonces, por ejemplo, dos de los proyectos que traje acá, en uno, al estudiante le interesaba saber cómo se habían implementado los probadores virtuales durante la pandemia, y sobre todo cómo eso había influenciado a la generación Y, o sea, los centennials, estudiando particularmente el caso de Walmart. O sea, a ella le interesaba ver cómo esto que ya existía, que eran los probadores virtuales, en la pandemia fue como la única opción posible, y bueno, cómo esto había repercutido en esta generación a partir de como analizar ciertas significaciones que yo les daban. Otro de los trabajos, que era una alumna que era de diseño de interiores, quería ver cómo se había aplicado el e-design también en la época de pandemia mediante herramientas virtuales con diseñadores que anteriormente trabajaban de manera presencial. Otro aspecto que también me pareció bastante interesante, y bueno, lo traje como para conversar acá con ustedes, es este proceso que a veces tiene como el mundo científico de tener que exotizar aquello que es muy familiar para uno. O sea, no siempre cuando investigamos o conocemos tenemos que trabajar con lo que no conocemos. A veces lo cercano mismo puede ser objeto de investigación. Entonces me pareció también interesante como algunos de los estudiantes trabajaron con personas que conocían, con sus propios amigos, con sus familias, y de cierta manera poder tomar esa distancia de aquello que es conocido también es uno de los aprendizajes que que posibilitan la ciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estudiante que era de la carrera de ilustración tenía muchos amigos otakus, y a ella le interesaba saber si su consumo de anime tenía vínculo con su interés en la ilustración. Entonces, bueno, trabajó con entrevistas y todo, y tuvimos que trabajar mucho como, bueno, sacar sus propios prejuicios, quizás sobre, como ella ya los conocía, y quizás ya venía con ciertas ideas cargadas, bueno, como poder tomar distancia de lo que pensaba, para poder abrirse también a las posibilidades del campo y lo desconocido, incluso con aquello que creemos conocer mucho.
Y por otro lado, otra estudiante, por ejemplo, trabajó sobre el vínculo con la música, haciendo una comparativa generacional entre personas como más grandes y más jóvenes, pero también de su círculo. Y bueno, ella quería como analizar a ver cuánto influía la variable generacional en ciertas emociones que despiertan la música. La estudiante era de creación sonora. Entonces también, bueno, tuvimos que trabajar con, bueno, fíjate que estás trabajando con personas que conoces, que la muestra no sea sesgada, y cómo vamos a hacer para que haya riqueza en esas entrevistas, ¿no? Como no siempre es necesario tener que ir a entrevistar personas famosas o súper expertas en un campo para tener riqueza en lo que encontramos en nuestras investigaciones, ¿no? Y eso me parecía importante trabajar con ellos, porque ellos a veces estaban un poco preocupados de, no sé, entrevistar personas famosas, y yo les decía que lo que hace interesante una investigación es el investigador, no el entrevistado. Entonces, que podían entrevistar a lo más cercano siempre y cuando hicieran las preguntas correctas y se plantearan objetivos que posibilitase indagar, ¿no?, en ese campo. Y bueno, hubo como algunas cosas que fueron como muy fáciles de trabajar con ellos y otras que fueron como verdaderos desafíos. Entonces, bueno, traje como ahí un punteo. Algo que les encantó fue como trabajar con temáticas que les eran afines, intereses con los que ya venían a la clase, incluso que bueno, quieren seguir desarrollando en su carrera profesional, tener como bastante libertad de elegir cuál era la técnica con la que querían trabajar, y bueno, en las presentaciones, sobre todo en el momento 4, como poder usar recursos creativos para hacer una presentación oral más interesante. Y algo que les interesaba mucho, sobre todo a algunos, era aportar como una problemática que ellos veían, no sé, por ejemplo, en los lugares en los que vivían. O sea, había una estudiante que estaba como muy preocupada porque ella sentía que en la ciudad de Paraguay, donde ella vivía, no había suficientes condiciones para desarrollar la vida de los artistas de allí. Entonces, ella quería como aportar con su investigación a poder desarrollar la cultura local. O aquellos que estudian como temáticas sustentables, poder analizar, bueno, cuáles son las estrategias que las marcas podrían hacer para tener consumos más responsables. Como que les interesaba mucho aportar algo, ¿no? O sea, no solo investigar, sino también como poder pensar un poco más allá. Y bueno, y eso también igual generó un desafío, que es que por momentos quizá al principio los estudios eran como muy abarcativos o eran muy grandes y había que reducirlos a algo que fuese posible de ser realizado en el marco de esta materia. Entonces, bueno, que siempre va a haber lugar, o sea, las investigaciones tienen que ser fecundas, y es ideal que uno después pueda retomar algo que ya empezó, pero que se tenían que ajustar en esta asignatura a algo que pudieran resolver en el tiempo que teníamos. Algo que fue bastante complicado fue el tema de armar los marcos teóricos, sobre todo quizá porque eran ingresantes, y bueno, yo les consultaba si en las otras materias venían leyendo o no, y el tema de la lectura venía como un poco más flojo, y para mí un hallazgo de esa dificultad fue hacer como una actividad específica para trabajar con antecedentes. O sea, en una de las clases tuvieron que buscar antecedentes de sus temas de investigación y presentarlos, y ahí pudimos trabajar mucho mejor sobre cómo armar un marco teórico. Y otro de los desafíos fue que ajustasen su escritura al registro académico, quizá porque, bueno, era su primer cuatrimestre y algunos venían con una buena escritura y a otros les costó un poco más, y bueno, ahí también hubo que trabajar bastante, y bueno, sé que es algo que igual se trabaja toda la vida, como cómo ajustar la escritura, porque a fin de cuentas lo que uno presenta en una investigación es un trabajo escrito, entonces las personas que te leen tienen que poder entender qué era lo que vos querías hacer. Así que bueno, traté de ser como mega breve, no sé si lo logré. Muchísimo, muy bien. Cronometrado. Bueno, muchas gracias por su atención. Muy bueno, Daniela, gracias a vos. Seguimos con Santiago Podestá. Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, voy a compartir un trabajo de unos alumnos, solamente para poner un poco en contexto y a partir de aquí empezar a dar el pie inicial a mi charla. Bueno,
Mi nombre es Podestá Santiago, soy diseñador de imagen y sonido, egresado de la UBA y productor de cine. Y hace bastante que yo trabajo en la universidad, acá, en la Universidad de Palermo, y este año me tocó por primera vez trabajar en el proyecto integrador, en este caso de la etapa final, para los chicos de comunicación audiovisual y dirección cinematográfica, en la materia dirección de producción audiovisual, ¿no? Diseño de producción audiovisual, que básicamente es la materia de desarrollo de proyecto audiovisual. En este caso era el desarrollo del proyecto de un largometraje de ficción. Entonces les voy a contar un poco de qué se trata la materia y cómo armé el camino o el recorrido, como yo le digo, a la materia, y cuáles fueron un poco las distintas instancias, las distintas etapas y hacia dónde terminamos. Cuando comenzamos, a los chicos y las chicas, en este caso, les propuse que lo que íbamos a hacer era trabajar toda la instancia previa a la que más están acostumbrados, porque obviamente en el marco académico siempre se enseñan las famosas 3 etapas, que es la preproducción, el rodaje y la postproducción, pero poco se trabaja en lo que se llama el desarrollo, que es concebir un proyecto para poder conseguir y lograr financiarse, es decir, los recursos necesarios para luego producir, porque finalmente eso es lo que más estamos acostumbrados a hacer en la etapa más académica, pero el desarrollo siempre es una tarea que cuesta más y que siempre se ve a posteriori. Por suerte esta materia intentó que el desarrollo, que es esa etapa tan larga donde uno está buscando financiamiento, trabajar en la idea, concebir todo este proyecto y ver si es viable o no, hacerlo antes. Entonces lo primero que les propuse fue que vayamos haciendo por distintas etapas, donde yo les decía que al final de todo ellos iban a llegar a tener una carpeta de un proyecto que pudieran salir a vender, a ofrecer a interesados y a interesadas, pero siempre confiando conmigo de que en cada etapa, que yo no les iba contando la etapa siguiente, sino que les iba a decir, bueno, vamos a llegar al final sabiendo que vamos a terminar una carpeta, pero confíen en mí que vamos a llegar. Entonces lo primero que les propuse fue que hagan finalmente una investigación. A partir de ese pequeño germen empieza el trabajo, que es una investigación en países latinoamericanos. Yo les daba una lista de 5 o 6 países latinoamericanos más España, porque son los países con los que Argentina tiene mayor fluidez en proyectos de coproducción, es decir, proyectos que puedan ser de intereses a países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, España, Chile. Y entonces le decía que vayan a los diarios de los últimos meses de esos países e investiguen. Y a partir de esa investigación traigan temas que ellos, en esta investigación de las portadas de diarios, pudiera ser de interés para temas que se vinculen con nuestro país. Es decir, que hay temas que están relacionados entre uno y otro. Siempre es muy grato esta parte del trabajo, porque lo que sucede es que se dan cuenta que se puede constituir y construir creatividad y construir un tema y construir una película a través de lo que yo llamo la sensibilidad social, es decir, los problemas que están sucediendo en distintas partes del mundo y que tienen que ver con los problemas nuestros o con las inquietudes que también nos cruzan como argentinos. Sobre todo, además, que tenemos en nuestra, o por lo menos a mí me pasa, imagino que muchos de ustedes también, en nuestra variedad de alumnos y alumnas, tenemos muchos alumnos y alumnas de otros países, lo cual siempre también es mucho más rico, porque también les permite a ellos que cuenten y que no solo esté circunscrito a la Argentina, sino que puedan entender que se puede producir contenido transnacional. Entonces, a partir de ahí, ellos empezaron a investigar y proponen distintos temas. Y a partir de esos temas que se vinculan, empiezan a pensar una idea para construir un largometraje de ficción. Y entonces lo que empieza a pasar es que se dan cuenta, y por primera vez, y esto es algo que me han dicho bastante, por primera vez no queda solamente la idea de decir, bueno, como han hecho a lo largo de toda la carrera, como escribite una película, escribite un corto, escribite algo en relación a tus inquietudes, sino que se empiezan a dar cuenta que el mercado también se rige por los temas y por las inquietudes que nos rodean como sociedad. Entonces empiezan a tener un compromiso aún mayor. A partir de eso empiezan a trabajar distintas etapas. La primera etapa
voy a ir avanzando para que vayan viendo. La primera etapa tiene que ver escribir y trabajar todo lo que es la parte más de escritura creativa, donde desarrollan distintas instancias de escritura, donde trabajan lo que llamamos la logline, la storyline, la sinopsis, el tema, la premisa, es decir, contar brevemente de qué se trata el proyecto, que puedan ser muy concisos y precisos en lo que quieren, de qué se trata la historia. Después les permito que amplíen en la storyline y en la sinopsis, y trabajamos mucho en los temas y en las premisas, es decir, en cuál es el tema y cuál es la premisa, cuál es el punto de vista que ellos quieren expresar sobre esto que están investigando. En este caso era una coproducción también, y en este caso ellos era se basaron en un crimen que habían encontrado, me parece que era en Uruguay. Entonces, sobre un crimen que estaba, no, en España, este era de España, sobre un crimen que había sucedido en una suerte de country en España, sobre dos familias que estaban en disputa, y a partir de ahí escribieron todo. No es una biopic, sino a partir de ese tema empezaron a desarrollar. Y entonces, luego, una vez que pasamos toda la etapa de escritura propiamente, donde ellos descubren qué es lo que quieren transmitir, cuál es el mensaje que quieren dar con su película, con su proyecto, entramos en la segunda etapa, que es la etapa más de la producción, que es de constituir el proyecto en sí mismo, más allá de la escritura. Para este momento, en nuestra cursada, se van dando cuenta que el proceso es de mucha corrección y vuelta, por lo tanto mi trabajo como evaluador es permanente. Todas las semanas ellos tienen que entregar, es una cursada de mucho taller, donde ellos escriben, corrigen, leemos entre todos, debatimos en el momento del aula las opiniones de los demás, que también le dan una devolución, y para la semana que viene tienen que volver a corregir y sumar siempre algo más. Durante casi hasta el 50% nos dedicamos a trabajar en la parte de la escritura, que es como, si se quiere, la base. Por supuesto, esto es una suerte de prueba o simulacro piloto, porque uno, cuando está en el ámbito profesional, el desarrollo puede llegar a tardar, y yo le digo que esto puede llegar a tardar años. Aquí lo hacemos en 4 meses. Lo que intentamos es que por lo menos entiendan cómo es todo este proceso y puedan ubicar cada una de las partes que necesitan para luego salir a buscar, sus compañeros de aventuras, como les digo dentro de la cursada, como gente que los va a acompañar para que el proyecto se realice. Bien, eso llega hasta la parte de la escritura, llega hasta el 50%, y después nos metemos más en la parte de la producción, que ya empezamos a trabajar en el diseño de los personajes, que ellos puedan contar un poco cuáles son los protagonistas que estamos viendo acá, contando sus características psicológicas, sociales, sus características físicas, para poder ubicar a esos personajes y que uno, al leer, pueda entender la complejidad de sus personajes y quiénes son los que van a ir narrando. En esta etapa yo les digo que no hace falta escribir el guión, pero sí hace falta que puedan convencernos a los lectores de los proyectos sobre por qué es tan importante que ellos produzcan su película. Y trabajo mucho, en esta segunda etapa, vinculada más a la producción, en lo que llamamos la motivación del equipo. Es decir, qué hace que cada uno de los integrantes del equipo, en este caso se conforma el equipo de trabajo, son 3, entendiendo que siempre cuando uno desarrolla un proyecto va a tener que trabajar con un productor, productora, guionista, director, directora, y entonces que cada uno asuma un rol dentro del proyecto y pueda desde su lugar expresar por qué cree que ellos son los mejores para contar esta historia, y que los demás, lo que hacemos en el 100% que ahora voy a explicar, trabajemos como si fuera una suerte de empresa que vemos en quién invertimos. Entonces con esa idea es que comenzamos a trabajar. Me queda un minuto, ahí voy cerrando. Entonces, lo que hacemos justamente es que ellos puedan experimentar toda esa parte. Voy a ir hacia el final, donde también le pedimos que puedan escribir una propuesta estética de cada una de las áreas, de la producción, la fotografía, la dirección, de la dirección de arte, y por último puedan llegar a tener un atisbo de
desde su productora. ¿Por qué ellos se conformaron como una empresa productora y por qué van a coproducir con el país que eligieron, en este caso es España? Y entonces en el 100% Plus lo que hacen es contar su proyecto y vendernos en un pitching, y los evaluadores, que en este caso fuimos la Yuri y yo, somos como esa productora. Y le hacemos preguntas exclusivamente como si fuéramos la productora en el país que ellos eligieron, por qué se vincula con nuestro país y por qué creen que nosotros somos los indicados para sumarnos en su proyecto. Y eso termina de dar todo el marco a una suerte de simulacro de cómo es finalmente presentarse en las instancias de fomento o financiamiento a lo largo tanto de nuestro país como el país que ellos eligieron e investigaron. Bueno, perdón si fui un poco extenso. Hablo y no paro. No, Gracias. para nada. Perfecto y muy interesante. Gracias, Santiago. Gracias. Seguimos con Marisabel Sabazzini. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, gracias por... A ver, aguárdenme un segundo que ya comparto, ¿eh? A ver. ¿Ahí se puede ver? Muy bien, sí, sí. Bueno, perdón si estoy compartiendo por todas las diapositivas. A ver si puedo... Ahí se ve una sola, la evaluación de la cursada. El pitch como instrumento. Bueno, sí, bueno, soy docente de Introducción a la Investigación, así que les voy a contar un poquito lo que quería compartir en este foro. Puse el énfasis en el pitch. Recién lo escuchaba Santiago, bueno, y me sentía identificada, y además muy identificada con todos los profes anteriores respecto de muchas de las cuestiones que los docentes de intro nos vemos involucrados, especialmente en la dificultad del recorte del objeto, en la dificultad tal vez que tienen los estudiantes por ser justamente ingresantes al mundo de la alfabetización académica, digamos, todas estas cuestiones que nos pasan a los docentes de introducción o de estas materias no troncales. En este caso traje para compartir la posibilidad de pensar la evaluación desde estos dos aspectos, la evaluación de la asignatura y del docente, ¿no? El momento en donde el estudiante hace esta especie de reflexión, ¿no? En relación a su cursada, y también la evaluación de la actuación entre pares, ¿no? De cómo funcionamos como comunidad educativa. Algunos de los recortes de objeto, un poco para ilustrar y ubicar esta presentación, en este cuatrimestre del 2022 aparecieron muchos, como decía la profesora anterior, Daniela, tenemos heterogeneidad en las carreras, ¿no? Y entonces tenemos justamente heterogeneidad en los objetos de investigación. En este caso, algunos temas que aparecieron fueron los jóvenes a la hora de consumir productos plásticos, los adultos mayores y el diseño de mobiliario cotidiano en la Argentina, de diseño industrial, la restricción de la disponibilidad del Necurión 1300 en la República Argentina. Esto da cuenta también de la especificidad en cuanto al campo disciplinar, que a veces nosotros estamos, digamos, no sabemos, ¿no? O desconocemos la especificidad o la particularidad de estos campos disciplinares, en este caso diseño industrial, licenciatura en diseño y diseño gráfico. Otro de los temas que apareció este cuatrimestre fue la recepción de la representación femenina en el ámbito publicitario, en la campaña Ni Una Menos, diseño gráfico y contaminación visual en Cava, y los colores en los diseños de vino en lata. En este caso, esta estudiante puso su énfasis o recortó específicamente en los vinos Blasfemia. Lo que me viene pasando desde hace varios años, yo hace 13 años que dicto esta materia en la facultad, es siempre pienso en cómo alimentar, digamos, o estimular la retroalimentación, justamente la evaluación de ellos entre pares, ¿no? Y
desde hace varios cuatrimestres, pero este cuatrimestre lo puse con mayor énfasis, la asignación de roles en relación al momento del M2, cuando ellos presentan aproximadamente el 50% del proyecto, asignar a cada presentador, a cada orador, asignarle 2 o 3 estudiantes interlocutores, ¿no? Que nos asegurábamos de algún modo la devolución, las recomendaciones, las preguntas, ¿no? Y esto realmente sucedió de una manera muy ágil, veníamos de un clima muy bueno en la clase, digamos, en las clases, entonces esto, digamos, a los estudiantes lo recibieron, lo recepcionaron muy bien esta propuesta y funcionó realmente como una dinámica de retroalimentación muy buena. Y luego lo que hice es, como yo tomé el pitch para justamente relevar si esto había producido efectos en el aprendizaje de los estudiantes, es tomar algunos recortes del pitch y hacer una especie de relevamiento mío y para compartir con ustedes, en donde aparecía mucho justamente tanto en aportes y desafíos como en el proyecto en el marco de la asignatura, apareció mucho la posibilidad el rescate que los estudiantes hacían de esta retroalimentación, ¿no? Algo que no estaba en la categoría del pitch, ellos lo traían. Y bueno, algunos de los decires de los estudiantes que me tomé el trabajo de recortarlos se tenían que ver con esto, ¿no? La actitud destacable de los compañeros, respetuosos que estuvieron dispuestos a ayudar en las dificultades que se presentaban. Bueno, acá intercambio de opiniones con los compañeros, poder plasmar los conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada en el proyecto integrador hizo la experiencia mucho más enriquecedora y entretenida, esto que mencionábamos también, que mencionaban algunos compañeros docentes en el día de hoy, ¿no? Poder aplicar los contenidos teóricos a un proyecto integrador, el aprendizaje a través de la escucha y la observación de otros grupos, dice este estudiante, las correcciones y las retroalimentaciones de mis compañeros pudieron mejorar las falencias que tenían cada uno de los proyectos. Mi proyecto, dice esta estudiante. Bueno, en este caso lo enuncia de una manera casi como muy específica en el vocabulario pedagógico, el aprendizaje entre pares beneficiador para los diferentes puntos de vista del proyecto. Y acá esto es muy, muy lindo como en el pitch este estudiante pudo verbalizarlo de un modo de agradecimiento, ¿no? Se siente agradecida a los compañeros de la cursada por la corrección, ¿no? Digamos, por las sugerencias que recibió. En conclusión, lo que entonces a mí esto me dejó así en síntesis es que el pitch, este instrumento que yo traje para compartirles y para revelar, digamos, de algún modo la fuerte presencia del aprendizaje colaborativo, así como también corroborar la eficacia de este proyecto integrador con el cual venimos trabajando desde hace tantos años en nuestra facultad y que sirve como herramienta para evaluar en proceso. Así que bueno, esto es, muchas gracias, lo que traje para compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Marisabel. Muy interesante también. Continuamos con Romina Siñowski. No se está escuchando, Romina, tu audio. No. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. ¿Hola? Perfecto. ¿Ahora se escucha? Ahora se escucha perfecto. Ah, listo, perfecto, buenísimo. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a compartir ahora sí un trabajo, que es uno de los trabajos. Primero les cuento un poquitito de qué se va a tratar. La materia que yo doy es Publicidad 1, desde hace muchos años en la Universidad de Palermo. Yo lo que les hago, la verdad que siempre son grupos
muy heterogéneos, son chicos de diferentes carreras, me tocan muchos de indumentaria, pero bueno, no siempre me pasa lo mismo, y además, como lo vengo dando de manera virtual en estos últimos años, es todavía más heterogéneo porque tengo gente, como dijeron acá hace un ratito, de distintas partes, ¿sí? De toda Argentina, pero no solamente de Argentina, sino que tengo de varios países limítrofes, por lo tanto, esto lo hace todavía mucho más heterogéneo que lo que uno estaba acostumbrado antes. Entonces, bueno, la materia es publicidad 1, lo que yo hago es trabajo como lo vengo haciendo, como lo hacía siempre de manera presencial y lo voy a volver a hacer ahora, es que los chicos elijan un producto, elijan una marca y sobre esa marca armamos campaña de comunicación, ¿sí? Introduciendo diferentes técnicas de comunicación en una misma campaña, así que bueno, comparto un minuto uno de los trabajos de los chicos. Esta es una de los trabajos que hicieron los chicos, que eligieron un producto, y sobre ese producto lo primero que hicieron es buscaron un montón de información para poder después armar campaña, y en base a eso conceptualizaron, ¿sí?, las ideas que querían llevar adelante, eligieron, ¿sí?, al público al cual se iban a dirigir para armar toda la campaña, eligieron. La verdad que yo les doy la libertad de que puedan elegir libremente lo que quieran, así que eligieron ellos diferentes técnicas de comunicación, medios de comunicación en donde iban a transmitir los diferentes mensajes. Y bueno, y acá sí un poquito el recorrido que hicieron los chicos, ¿sí? Esta es una de las alumnas, ¿sí?, que armó campaña, acá se puede ver, ¿sí? A veces arman esta historia y a veces arman directamente toda una producción audiovisual. En este caso tomé alguno que tenga un storyboard para que sea un poco más sencillo de poder mostrar por si se me cortaba el audio o cualquier cosa que podía pasar. Así que bueno, y acá ven cómo van eligiendo y armando campaña, ¿sí?, ellos mismos, trabajando, ¿sí?, las técnicas, los medios que quieran, creando, ¿sí?, los diferentes mensajes, soportes. Una vez, ¿sí?, acá trabajaron con muchas técnicas de comunicación, porque me gusta esto, que armen, ¿sí?, campaña en donde puedan introducir un montón de cuestiones. Una vez que arman la campaña de comunicación, en una segunda instancia lo que arman es todo lo que es la planificación de medios, esto es decidir sobre qué medios de comunicación van a trabajar. Entonces piensan en el objetivo, a la audiencia a la cual se van a dirigir, que va a tener que ver un poco con el público, ven, racionalizan un poco por qué eligen los medios que eligen, ven que acá hacen un poco un recorrido por todo. Y después, lo último que les pido que hagan para terminar lo que es una campaña es, bueno, a ver, preguntarle con alguna de las herramientas de investigación, preguntarle al público objetivo, a su público, a ver si les gusta, si no les gusta, porque también de eso se trata, que si arman una investigación publicitaria con alguna de las herramientas de investigación, lo más sencillo para trabajar es a través de una encuesta, ¿sí? Y para que sea todavía más sencillo, porque no todos han tenido metodología de investigación, entonces para que sea más sencillo y para que puedan tabular rápidamente los resultados, lo hacen mediante una encuesta cerrada a través del instrumento Google Form, y a través de ahí lo que hacen es, le preguntan a la gente, a su público objetivo, a ver si les gusta o no les gusta la campaña, o qué cambiarían, ¿sí?, en base a un montón de preguntas que van desarrollando. Y una vez que tienen las respuestas, lo rico de esto es que una vez que se arma la investigación y se concluye a ver si es viable o no, si tienen que hacer algunos cambios y modificaciones, es poder hacerlas, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos todo ya, ven que acá tenemos planteamiento de problema, objetivos de investigación, ¿sí? Esto es Publicidad 1, entonces hay chicos que, vuelvo a decir, que tuvieron metodología en la investigación, y chicos que no, entonces trato de tomar una base de laburo, ¿sí? Y acá son la tabulación de los resultados hasta que llegan, ¿sí?, a una conclusión, ven, final, a ver si es viable, si no es viable, todo lo que van a llevar adelante. Acá tenemos todos los resultados en base a todas las preguntas que fueron, ¿sí?, indagando, consultándole a cada una de las personas que fue encuestada, y acá tenemos el informe final en donde
¿sí? Concluyen a ver si es viable, y en función de esto también son las modificaciones que van trabajando. La verdad que a mí me gusta que trabajen esta materia como si fueran una agencia de publicidad, y cada uno es de su área de laburo y de trabajo, armando campaña de comunicación hasta llegar al final, que es nada, tener todo listo, que sea aprobado por el cliente, que en este caso obviamente voy a ser yo, y aprobado también por el público objetivo, y a partir de ahí, entonces, ¿sí? Lo que sería la etapa final, que sería la producción y todo lo que viene después, que obviamente no se llega a hacer, pero hasta acá es lo que hacemos. Y la verdad que se entusiasman, siempre me pasa, tengo grupos súper heterogéneos de chicos de distintas carreras, y la verdad que se enganchan mucho, se entusiasman, arman campaña, a veces les digo, ni tienen que hacer con el storyboard, es suficiente para el guión de tele o de cine, y no, arman a veces producciones audiovisuales, como que se enganchan mucho laburando y armando todo lo que es una campaña de comunicación para llegar al final, al resultado final, que es todo esto. Así que es básicamente, empiezo desde la información que buscan hasta el trabajo ya terminado, finalizado, que es esta campaña de comunicación ya integral, en donde están integrando como si fueran realmente una agencia policial las distintas áreas de trabajo. Así que básicamente eso es lo que yo suelo hacer siempre hace mucho tiempo. La verdad que lo hacía de manera presencial, de manera virtual, trabajé de la misma manera, y laburamos muy bien. Bueno, ahora vuelvo de nuevo a la presencialidad, pero en principio traté siempre de trabajar como lo venía haciendo siempre en la facu. Así que bueno, ese es mi trabajo. Bueno, Romina, muchas gracias. No, por favor. Presente también, ¿eh? Pasamos a, por último, Celina Marco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Celina, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, ahora voy a compartir un segundito porque tengo como unas cositas abiertas. Bueno, yo doy la materia Taller de Reflexión Artística 2 en la universidad, bueno, desde hace ya 3 años más o menos. Y un poco, bueno, siempre los momentos y las entregas y los trabajos se dividen en 3 partes. Bueno, en principio el contenido de la materia es sobre arte antiguo, básicamente, o sea, el arte desde el 30.000 a.C. hasta el siglo XIV. O sea, el límite lo da como un poco, lo último que se ve es el arte gótico. Y es una materia que, o sea, resulta bastante lejana para alumnos que por ahí vienen de distintas carreras, ¿no? Como del cine, de la publicidad, de ilustración, o bueno, del diseño gráfico, o diseño de modas. O sea, a veces por ahí no tienen como esta conexión con este tipo de arte que en distancia es muy lejano, y también a nivel geográfico, porque mucho de este arte, y más que nada, bueno, el arte antiguo, tiene que ver con el desarrollo del arte europeo, ¿no? Que es el arte griego, el arte romano, en las civilizaciones sumerias, las civilizaciones egipcias. O sea, son temas por ahí un poco duros. Entonces, a mí me resulta interesante preguntarles a ellos y dejarles como también en la búsqueda y en la como duda, ¿no? Cómo ellos ven este arte y cómo los museos ayudan a que ellos vean este arte o no, ¿no? Entonces un poco ahí es donde nace como el disparador. ¿Por qué a nosotros hoy el arte europeo del siglo V o IV nos suena tan lejano cuando en verdad eran obras, no eran obras, eran piezas hechas por personas que tenían las mismas preocupaciones que hoy tenemos, ¿no? Y un poco también poder empezar a entender que el arte, cuanto más antiguo es, más vinculado a su funcionalidad estaba. Entonces ahí también empezamos como un poco a desmitificar y a desacralizar, ¿no? El modo en el que vemos este arte, porque en gran medida también tenía una función utilitaria que estaba vinculada a lo ritual. Entonces, bueno, el primer trabajo que ellos tienen que hacer consiste en agarrar o elegir una exposición sobre piezas de arte antiguo, que esté en algún museo, de cualquier parte del mundo puede ser. En ese aspecto eso es muy interesante porque hay muchos alumnos que por ahí, bueno, son de Colombia, otros por ahí tienen ascendencia oriental, entonces como que cada uno va buscando lo que más le representa. Y también van trayendo temas que por ahí obviamente no son posibles de ver durante la cursada porque no se puede ver todo el arte antiguo de todo el mundo porque es algo inabarcable. Entonces, bueno, ahí también se genera como un intercambio muy, muy interesante. En alumnos que por ahí son de Colombia y bueno, van a los museos colombianos y traen como material de eso, entonces eso también está como bastante lindo.
Bueno, y un poco traje algunos trabajos. Esta alumna, esto fue un grupo de 2 chicas, trabajaron en Stonehenge, y trabajaron en una exposición que se hizo en el British Museum, que un poco conectaba distintas culturas, ¿no? Como un poco mostraba a nivel gráfico las conexiones que existían por ahí entre Stonehenge y algunos objetos que se habían encontrado en Alemania o en otras partes. Y eso también era bastante interesante, ¿no? Como que ellos empiezan a ver que el arte antiguo no es hablar por ahí de arte griego o arte egipcio, sino que también existían ciertos intercambios entre esas civilizaciones, y eso también se plasmaba a nivel plástico, porque existían los mismos motivos, o encontraban influencias estilísticas similares, ¿no? Y todo esto venía como de la mano del descubrimiento de ellos, según el tema de la exhibición que habían elegido. Y lo que trabajan sobre esta exhibición es un análisis, en esta como primera instancia del momento 1, sobre la comunicación de la exhibición, ¿no? Un poco ellos cuentan la temática de la exhibición. Bueno, esta exhibición justo reunía piedras talladas de distintos lugares del Neolítico, que tenían por ahí conexión con algunas piedras encontradas en Stonehenge, discos de metal, que también eran del Neolítico, que también trataban el tema del sol, de las estrellas, y bueno, Stonehenge era un observatorio, entonces bueno, también un poco mostrar como esas conexiones entre las distintas culturas. Y lo que hacen ellos es analizar el tema, bueno, de la comunicación, ¿no? Un poco eso es interesante para poder pensar cómo se llega hoy a visitar una exposición de arte, ¿no? Que es a través de la página web. La página web es como el gran portal o la gran casa a través de la cual nosotros compramos el ticket, ¿no? También, bueno, a esa página web llegamos a través de Instagram. Bueno, un poco poder desplegar como todo ese aparato de comunicación que trabajan las instituciones. Y ellos un poco analizan qué les parece el nivel de comunicación, en qué falla, qué puede mejorar, qué cosas por ahí interesantes tiene, como por ejemplo la página del British Museum incluye mucho lo que son las críticas de los diarios sobre las exposiciones, también un poco qué tipo de público ellos piensan que puede estar dirigido a la exhibición, y también, bueno, todo lo que es, que hoy en día en los museos está como muy en boga, que es el gift shop, ¿no? Y también un poco cuál es la propuesta, conversamos sobre eso. Bueno, un poco las guías y todo lo que tiene que ver con, bueno, redes sociales, ¿no? Y los medios. Muchos de los museos tienen videos en YouTube, entonces ellos un poco, bueno, cuentan qué encontraron dentro de también Twitter, por ejemplo, si los perfiles están activos, cuáles son los comentarios de las personas, ¿no? Un poco cuál es la interacción con ese público que se genera, si este museo genera comunidad, ¿no? A través de sus interacciones. Qué tipo de contenido tienen en YouTube, ¿no? Si es contenido, bueno, solamente informativo, o si hay contenido más educativo, pedagógico, algunas cuestiones de debilidad dentro de lo que se comunica, ¿no? El lenguaje, qué opciones de lenguaje hay, eso también es interesante para ver. Hasta hace un tiempo en la página del Louvre estaba todo en francés, por ejemplo, entonces ellos planteaban, bueno, esta problemática de decir, ok, si alguien lo quiere leer en otro idioma, no puede. Cosas que se pueden mejorar, pero bueno, es básicamente esto, como un análisis de una exposición. Luego en el trabajo 2, en el momento 2, lo que ellos hacen es, dentro, que puede haber partido el tema, ¿no? Dentro de este primer trabajo, encontrar un tema y armar una exposición en base a ello. El tema puede ser similar en distintas culturas, ¿no? Por ejemplo, estos alumnos trabajaron el motivo iconográfico de la medusa. Entonces, bueno, cómo un poco describir primero el personaje mitológico, y seleccionaron unas series de piezas como para armar una especie de mini exhibición. Este año ellos lo trabajaron así con PowerPoint, ya para el año que viene voy a exigir que no usen más PowerPoint y que lo trabajen en software de exhibiciones. Bueno, hay algunos como Kunstmatrix, o bueno, se puede usar un mural también. Y un poco, bueno, este trabajo es muy interesante porque la figura de la Gorgona, bueno, la encontraron en distintos templos, vasijas y demás, y en distintos lugares geográficos, y algunos un poco, por ejemplo, esta Gorgona que es del templo de Apolo en Siracusa, que está en Sicilia, es como bastante rara como su iconografía para la época, ¿no? Parece como un poco arcaica, entonces también un poco hablamos de cómo algunas figuras por ahí parecían un poco de otra época, que también tiene que ver con que
no todas las formas estilísticas eran iguales en un momento de la historia, ¿no? Entonces poder encontrar todas estas zonas de conflictos que nos hace tener como un acercamiento un poco diferente, ¿no? a la historia. Bueno, ellos reconstruyeron como un poco todo este motivo iconográfico en distintas piezas, y bueno, acá un poquito ya se fueron al Renacimiento, porque bueno, les encanta el Renacimiento, y un poco el objetivo es que buscar de llevar este motivo iconográfico al presente, ¿no? Puede ser a través de cómo se ve resignificado en un logo o en una pieza gráfica actual, y esto ya es el momento 3, ¿no? Es el último trabajo de la cursada. Ellos trabajaron el logo de Versace, y como la Gorgona también es parte de este motivo iconográfico, y también trabajaron un artista argentino que se llama Luciano Garbati, donde un poco revierte este motivo de la Gorgona, y lo transforma en una gran escultura de mujer, que un poco implica una versión como más feminista de este mito, ¿no? Ambientado obviamente en nuestra contemporaneidad. Bueno, esta escultura estuvo en el Museo Larreta, ¿no? De acá de Buenos Aires, y después también a este artista obviamente le comisionaron esta escultura para hacerla en Nueva York en gran tamaño. Así que bueno, también un poco buscaron el perfil de este artista, cuál es su trabajo. Después, por ejemplo, el grupo que había trabajado el tema Stonehenge, trabajó un artista español que reversionó estos menhires, ¿no? de Stonehenge en obras de arte que parecen más, bueno, minimalistas, ¿no? Si bien es una obra de los 90s, es de clara inspiración minimalista, y un poco muestra cómo el artista simplificó estas formas, las volvió industriales, las trabajó con materiales actuales. En un punto no se ve también la marca del artista, ¿no? Esta idea del artista dejando su subjetividad en la obra, acá no se ve, y bueno, un poco también en Stonehenge no hay un artista, ¿no? Sino que es una obra pensada con un fin ritual, donde un poco esta idea del genio creativo y demás tampoco existía. Entonces, bueno, se van dando como distintos puntos de conexión, que en un punto, bueno, también hablan de las mismas preocupaciones filosóficas y rituales o metafísicas del hombre. Así que bueno, eso. Creo que estoy bien de tiempo, ¿no? Muy bien, Celina, muy interesante, buenísimo. Bueno, creo que estamos todos. Les habíamos dicho si tenían alguna pregunta para algún expositor, para algún compañero, si quedaba algo en el tintero lo podíamos hacer ahora. ¿Alguien quiere hacer alguna apreciación en particular o quiere colaborar con algún...? ¿No? Bueno, sí. Marisabel. Sí, perdón que no sé, se me oscureció la cámara, perdón, Sí, no sé qué no pasa. estás en cámara. Pero no sé qué pasó, porque estoy con la cámara encendida, pero... no pasa nada, se te escucha. De hacer una breve devolución de la importancia de estos espacios, ¿no? Qué interesante que es encontrarnos, estos conversatorios, que un poco vienen a retroalimentarnos en esta postura de nosotros como docentes, ¿no? Y enriquecernos y tomar, consideraciones del otro y ideas, herramientas, recursos, estrategias a la hora de dar clases. Así que siempre agradecida de estos momentos. Me uno también a tu comentario, Marisabel, justo me sacaste las palabras, muy, muy interesante. Celina. Yo un poco, me conecté un poquito tarde, así que hay una parte que me la perdí porque no tenía internet. Para mí siempre como estos intercambios son como muy inspiradores. De hecho, el primer trabajo de poder trabajar una exposición también para mí surgió en base a una de estas comisiones, porque no se me había ocurrido, y cuando ni bien arranqué, ¿no? Y la verdad que nada, en ese aspecto creo que siempre es como enriquecedor, como la instancia de intercambio, poder ver en qué están otros colegas, y también poder pensar como las producciones que uno arma, o las herramientas de modo integrador, ¿no? Porque también hay como esto de decir, a mí me interesaría por ahí que en el momento 2, mis alumnos armen como las exposiciones con softwares o cosas que tengan más que ver
con herramientas de diseño, ¿no? Y yo que por ahí vengo de la historia del arte, capaz eso no las tengo como tan frescas, y entonces un poco, bueno, este intercambio me sirve también para como actualizarme en ese aspecto, por ahí en cosas que se me escapan un poquito por venir de una disciplina más teórica. Genial, completamente de acuerdo, nos sirve a todos, muy interesante también el proyecto de cada uno y la forma de abordarlos, y bueno, nada, yo estoy feliz siempre de participar y de coordinar algunos de estos encuentros. Agradezco muchísimo a la Universidad de Palermo que me permita también realizarlo. Sin más, me parece que nos despedimos acá.